¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy enfrente del Centro de Estudios Posgrado en la Universidad Pablo de Olavide. Voy a entrevistar a Dr. Luis Merino, un hombre con 20 años de experiencia con robots y también un montón de consejos. Vamos a hablar sobre sus investigaciones en la interacción humano-robot. Vamos para adentro. Hola a todos, hoy vamos a hablar con Dr. Luis Merino, ¿puedo decir doctor de robótica? Sí. Sí, un doctor de robótica para las 20 años. Y él vamos a hablar sobre la interacción humanos-robot y con robots sociales. Hola, doctor Merino, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien. Encantado. Encantado también. Pues la primera pregunta que quiero preguntarte es si puedes decirme un poquito más sobre tu carrera en la robótica y cómo lo has empezado. Bueno, pues mi carrera en la robótica, yo estudié ingeniería de telecomunicación en la Universidad de Sevilla y cuando terminé, digamos, mi grado y máster, pues empecé a hacer la tesis doctoral en robótica precisamente allí, con el profesor Aníbal Ollero. En esa época mi trabajo en la robótica fue más en lo que ahora se llaman drones, que eran vehículos aéreos no tripulados. Después conseguí una posición aquí en la Universidad Pablo de Olavide, también en Sevilla, donde he fundado un laboratorio de robótica de servicio y donde también empezamos a tener el interés de hacer robots que trabajan junto con personas. Y a través de ahí derivó a lo que llamamos ahora la robótica social, que ahora quizás hablaremos un poco más. Sí, y voy a preguntarte más sobre algo después. Sí. Si puedes darme un resumen de tus antecedentes y la investigación y qué estás llevando a cabo de ahora. Vale, antecedentes. Sí, como comentaba, lo que sí estudié, digamos, fue ingeniería. Siempre me había gustado mucho la física, las matemáticas, en este caso aplicadas. Así que, digamos, ese sea un poco el antecedente de todo esto. Y la investigación que hacemos hoy en día en el grupo, al menos una parte importante de ella es esto, es robots que tienen que actuar en presencia de personas, o bien porque las personas están en el mismo sitio donde actúan los robots, o bien porque el objetivo del robot es colaborar o interaccionar con esas personas. Y en este segundo caso, donde la robótica social interviene de forma importante, porque si queremos que los robots actúen con personas, tienen que entendernos, tienen que entender cómo actuamos y tienen que entender el componente social de la interacción con las personas. Vale. Y si puedes explicar qué es un robot social para las personas que no lo saben. Sí. Digamos, podemos ponerlo, una forma de explicarlo es poner el ejemplo contrario. Por ejemplo, los robots más usados a día de hoy son los robots en las cadenas de montaje. Los robots en las cadenas de montaje son estos grandes brazos que cogen piezas de un coche y las montan. Esos robots están totalmente separados de las personas, son incluso peligrosos para las personas porque son muy pesados, tienen mucha fuerza. Un robot social es todo lo contrario. El objetivo del robot, de hecho, su tarea principal es interactuar con una persona. Por ejemplo, imagínate que es un robot o al menos el componente social es muy importante para su función. Imagínate un robot médico. Supongamos un robot que hace un diagnóstico médico. Todavía, pongámonos en el futuro. Los médicos no solo nos diagnostican, sino que tienen una interacción con la persona y es importante esa interacción social, ¿no? O imagínate un robot maestro, o un robot que ese sí ya los hay, un robot que sea un guía turístico. El objetivo del robot directamente, su tarea fundamental es interactuar con las personas para hacer algo. Y el componente social, es decir, cómo nos relacionamos, cómo actuamos entre nosotros, reconocer las emociones, expresar emociones, es un componente muy importante de ese tipo de robots. Bueno, pues se puede decir que la investigación entre los humanos a humanos es muy importante para la interacción humano-robot. Lo es, y por eso en lo que es la interacción humano-robot y la robótica social hay una gran componente de, digamos, de disciplinas de humanidades. Y hay muchos investigadores que vienen de ramas como la psicología, la sociología, hay componentes culturales. Entonces, efectivamente, es muy importante el conocimiento de los humanos para el tema de la investigación humano-robot. Y al revés, también se pueden usar los robots como modelos de teorías sociológicas, psicológicas también. Hay gente que hace eso. Qué interesante, gracias. ¿Qué despertó inicialmente tu interés a la robótica y a perseguirla como una carrera? Bueno, yo creo que como casi mucha gente, una de las primeras cosas que despertó interés fue la ciencia ficción. Sí. Además de mi interés en la física, la matemática y la ingeniería, pues también me gusta mucho la ciencia ficción. Y bueno, hay grandes autores que en la robótica siempre ha sido como pues bueno, uno de los grandes elementos de muchas de esas novelas de ciencia ficción.
y al mismo tiempo el interés siempre, ¿no? En decir, oye, pues somos capaces, digamos, el objetivo de la robótica muy a largo plazo sería, podemos hacer máquinas que se parezcan a nosotros, ¿no? Y que hagan cosas como las que hacemos nosotros. Y eso siempre ha sido como un interés intelectual que siempre me ha llamado la atención. A mí también. Para mí me encantan las robóticas de Star Wars. Y eso lo intenté crear un día. Eso es. Sí. Para estudiantes como yo, ¿hay algunas habilidades o herramientas que has desarrollado en camino que puedes recomendar a otras personas? Sí, bueno, la robótica es una disciplina bastante amplia. Sí. ¿No? Nosotros en el grupo de investigación tenemos desde matemáticas, ingenieras, carrera de física, tenemos gente de ingeniería de la salud. Es muy multidisciplinar porque se necesita desde electrónica hasta pues, desarrollo de algoritmos, software, etc. Eso no quiere decir que haya que saber de todo, pero si quiero recomendar algo, bueno, pues lo básico es conocer de matemáticas y física, sobre todo en sus ramas más mecánicas y electrónicas. Siempre es un componente que va a ayudar mucho, ¿no? Y por supuesto también hay que tener unas ciertas capacidades de desarrollo software, que es importante porque al final en la robótica, bueno, o bien diseñas sus partes hardware, diseñas manos, diseñas cuerpos, diseñas robots, diseñas ojos, o bien, que suele ser más habitual, diseñas el software que controla eso, lo que es el cerebro, ¿no? Entonces siempre hay que tener también capacidades para el desarrollo software. La mundo de robótica está muy grande. Es muy grande, muy grande. Para ti, ¿cómo has decidido especificar en los robots sociales? Bueno, de nuevo, muchas veces las cosas dependen un poco de las colaboraciones que vas teniendo. Tuvimos un proyecto en el que los robots teníamos que ponerlos a trabajar guiando personas y entonces a partir de ahí pues me empecé a interesar decir, oye, esta idea, ¿no? Teníamos los robots en cadena de montaje, pero nosotros queremos hacer robots que se parezcan a nosotros. Y indefectiblemente, si queremos robots que nos ayuden, tendrán que vivir con nosotros y tendrán que entender bien con las personas. Desde el punto de vista bajo nivel, oye, simplemente un robot sea capaz de detectar y saber que lo que tiene delante es una persona, no tiene delante un banco, ya eso es importante, eso ya se ha más o menos resuelto, pero tenemos que entender más. Yo tengo que saber cuáles son las intenciones de la persona con la que interactúo y todo eso. Entonces el interés vino de eso, de esos proyectos iniciales en los que para que el robot hiciese bien sus tareas era importante que entendiesen a las personas y a partir de ahí empezó el interés. Y lo que pasa es que luego hemos incluso empezado colaboraciones muy importantes con Honda en Japón, con otros sitios donde y con el auge de la robótica en estos tiempos, sobre todo esta idea de poner robots en las casas, etcétera, pues este componente ha adquirido cada vez más importancia. Yo también. ¿Qué comentarios has recibido de personas normales como tu familia o tus amigos sobre tus investigaciones? ¿Qué piensan? ¿Tienes algunos aprendizajes o algo sorprendido de ellos que no has pensado? Sí, bueno, sí, por supuesto. De hecho, no hay tantas oportunidades, pero muchas veces hemos probado algunos robots con sobrinos o con familia. Y entonces, por un lado, el primer comentario suele ser que se sorprenden de algunas capacidades, ¿no? O de que el robot, por ejemplo, haga cosas solo, incluso que te reconozca cosas, que pueda hablar contigo. Eso sorprende mucho. Y algunas veces, eso por un lado, eso digamos es la primera. La segunda opción es que muchas veces aprendes que lo que tú crees que es interesante de un robot no es lo que le interesa a las personas. A ti te puede parecer divertido o te puede parecer útil algo y luego realmente a las personas cuando interactúan con los robots les parecen útiles o divertidos otras cosas. Eso es importante porque lo que significa es que también muchas veces tenemos que desplegar los robots para aprender qué es lo útil y no tanto lo que nosotros pensamos que puede ser útil, ¿vale? Y hay que hacer entonces lo que se llaman diseños, codiseños, en los que las personas que van a recibir los robots están involucradas en el diseño del robot, ¿vale? Y luego también muchas veces pues una curva de humildad, porque los robots todavía, a pesar de todo lo que se dice, pues están lejos de poder hacer todo lo que se dice. Y por ejemplo, yo he tenido comentarios de sobrinos, de niños, que suelen ser muy directos. Oye, pues el robot es muy lento, no me entiende bien. Y bueno, lo que nos demuestra que todavía nos queda mucho para llegar a tener robots que realmente puedan actuar de forma natural con las personas. Sí. Creo que los niños cuando se ven a robots y su reacción y sus opiniones, tienes que pensar más simple de ellos y ellos hablan de lo que está en su mente y no de sus sentimientos. Claro. Claro. Sí. ¿Qué beneficios potenciales puedes ver con los robots sociales para los humanos?
¿Y qué son los desafíos también? Bueno, beneficios. Por un lado, en la robótica social todavía quizás no está claro cuál podría ser una aplicación, digamos, muy importante que dijese, oye, pues esto, digamos, va a hacer negocio, digamos, de cierto modo. Pero a día de hoy hay un beneficio importante, por lo que decía, ¿no? Es una herramienta que nos permite también estudiar a las personas, ¿vale? Y desarrollar capacidades que van a ser importantes. De todas formas, por supuesto, hay aplicaciones en las que estamos trabajando y creo que hablaremos después. Por ejemplo, aplicaciones médicas, como hemos hablado antes, o aplicaciones respecto, por ejemplo, tenemos una sociedad que está envejeciendo mucho, sobre todo en Occidente, en España particularmente, Japón es otro país en el que podemos tener un problema de soledad. Y quizás máquinas como que tengan componentes sociales podrían ayudarnos en eso, ¿no? Y desafíos, pues el desafío es muy importante porque es que el entender a las personas es muy difícil. Sí, ¿Ah? es verdad. Nosotros lo tenemos incluso para los humanos nos cuesta trabajo y lo tenemos interiorizado. Hacer software y máquinas que nos entiendan es como una de las últimas fronteras, ¿eh? Con lo cual hay un reto muy importante. Un momentito, tengo que leer los títulos de mi computadora porque si no voy a olvidar algo. Sin problema. Leí tus artículos titulado Un enfoque holístico en el diseño de la expresividad del robot de mesa y también se llama Explorar la relación afectiva con un agente encantado. ¿Puedes contarme más sobre el robot? Se llama Haru. Sí. ¿Y cómo estás? Muy bien, sí, pues mira, el robot Haru es un proyecto muy importante que tenemos con Honda Research Institute en Tokio, en Japón. Honda Research Institute es como la empresa de investigación frontera de Honda. Honda es la empresa que todo el mundo conocemos, Honda Motors, que se dedica pues, a hacer coches, motores de aviones y todo esto. Pero tiene una empresa que se dedica simplemente a hacer I+D, porque ellos quieren explorar lo que es posible. Y entre ellos pues estamos interesados en lo que llaman las máquinas inteligentes, socialmente inteligentes. Y en concreto estamos desarrollando Haru. Haru es una palabra japonesa, significa primavera. Y el robot Haru es un robot de sobremesa, es un robot pequeñito que lo puedes colocar encima de un escritorio. Podríamos decir que es parecido a lo que es un agente conversacional como por ejemplo Google Echo o Alexa y esto, pero es un robot, o sea, puede interaccionar contigo no solo verbalmente, sino también con expresiones, ¿verdad? Y la idea es que a partir de esa plataforma luego buscar aplicaciones. Y en esos artículos, por ejemplo, una primera cosa que hay que hacer es lo que comentaba antes. Si queremos un robot social, el robot tiene que ser capaz de expresar emociones, igual que nosotros lo hacemos. Y en ese primer artículo, en colaboración precisamente con Débora Shapiro, que es de la Universidad Técnica de Sydney, ella es directora de cine y animadora, o sea, ni siquiera se dedica a la robótica. Y bueno, por supuesto con Randy Gómez, que es la persona que dirige el proyecto principal allí en Honda Research, pues lo que vimos es cómo podemos enseñar las expresiones de Haru. Cómo podemos hacer que Haru exprese que está contento, que está triste, que está interesado, que es tímido. Y cómo podemos plasmar eso luego en movimientos reales del robot. El robot se mueve de una forma cuando está triste, se mueve de otra forma diferente cuando está alegre. Expresa con los ojos, nosotros lo hacemos mucho, con los ojos, con la boca. ¿Cómo podemos hacer eso desde el punto de vista técnico? Los diseños lo hizo Débora y nosotros hemos trasladado esos diseños al robot en sí. Eso es lo que hacíamos en esos artículos. Wow. Y si te puedes, cuando estás expresionando con Haru, ¿lo vas más eficiente si está moviendo o cuando se hace con la animación? ¿O es una combinación de las dos? Lo mejor es la combinación de los dos, por eso es lo del enfoque holístico. Al final es lo que hacemos nosotros, es decir, usamos las manos, ojos, boca, entonces es mucho más efectivo cuando es todo. ¿Vale? Entonces por eso también lo que es la comunicación no verbal es muy importante y es muy importante usar todos los mecanismos que tenemos ahí. ¿Y cómo ves que robots como Haru van a cambiar cómo pensamos sobre la interacción entre los robots y los humanos? Bueno, en Haru precisamente estamos analizando algunas aplicaciones en las que la robótica social pueda tener un impacto inicial, ¿no? Y hemos explorado distintas cosas. Por ejemplo, tenemos dos aplicaciones fundamentales que podría comentar ahora. Una es en escuelas. Le llamamos un rol que queremos dar a Haru como robot social es más un robot de mediador. Es decir, no sustituir a las personas, pero sí ayudar en el intercambio de información entre personas. Por ejemplo, tenemos una aplicación que le llamamos el Talking Room, en el que
chicos de distintos países colaboran en una clase para aprender entre ellos. Y de hecho hemos hecho experimentos entre una clase en Australia y otra clase en Japón. Y Haru lo que actúa como mediador para potenciar el intercambio de información entre los chavales. Entonces es un robot social que tiene que interpretar cuál es la situación social, por ejemplo, si hay alguien que no está interviniendo, si hay alguien más tímido, y favorecer que esa persona participe en la clase. Y en este caso además mediar entre dos países diferentes con culturas muy diferentes, ¿vale? Entonces esa idea de mediar es algo que creemos que puede ser un rol que la robótica social en algunas situaciones ayude, ¿vale? Y lo segundo en lo que estamos es más aplicaciones también médicas. Por ejemplo, tenemos un proyecto, lo estamos desarrollando aquí en Sevilla, por supuesto en colaboración con Onda, pero en colaboración con la Asociación Española de los Efectos del Cáncer, en la planta de oncología pediátrica del Hospital Virgen del Rocío, con niños con cáncer. Y hay labores en las que creemos que el robot puede puede ayudar mucho a los médicos. Ellas nos han comentado, las neuropsicólogas de allí, a los chicos hay que hacerles test de ansiedad y de estrés. Y es una labor que requiere mucho tiempo, hay poca personal y muchas veces los chicos pueden sentirse mejor con una máquina que con personas. Ellos muchas veces no quieren preocupar a sus padres. Y entonces la hipótesis es que el robot social podría ser el que se encargase de determinar el estado de los chicos a través de la conversación, de la interacción con ellos. Y ahí pues creemos que también puede ser una primera aplicación en la que Haru digamos, claramente ayude, y el tener ese componente social ayude en este caso en este entorno médico y hospitalario. Suena maravilloso. Creo que Haru es muy popular con los niños. ¿Por qué crees que es el fracaso? Pues la verdad es que como está diseñado, digamos, el diseño de Haru viene de la animación, sí. Y entonces Haru se parece a un carácter de animación, de películas, algunas veces como Wall-E o similar. Y claramente también le gusta a los adultos, pero con los niños inmediatamente llama la atención. Y además está diseñado específicamente a eso, tiene unos ojos muy grandes, separados, y se parece a un carácter de animación. Y está muy bien diseñado, creo yo, y por eso llama mucha atención de los chavales. Para seguir con la conversación sobre los niños, uno de tus artículos más recientes es sobre ese momento de cuando un chico está aprendiendo algo o se sufre cuando finalmente se completa. ¿Cómo puedes explicar un poquito más sobre cómo ese método de aprendizaje podemos aplicarlo a los robots y por qué es tan efectivo en la robótica? Sí, bueno, la verdad es que esto todo deriva de un trabajo muy interesante que hemos tenido en colaboración con el Joint Research Center de la Comisión Europea, que está localizado aquí en Sevilla, que tiene un proyecto que se llama UMAIN, que es del efecto del Machine Learning en las personas. Y en ese proyecto hicimos un experimento en el que el robot Haru precisamente lo usábamos en un entorno educativo con una tarea que se llama Torre de Hanoi, pero era con niños y era un poco para que aprendiesen cómo se resuelve ese problema. Y entonces ahí se puede ver que en el aprendizaje de los niños usan la técnica de scaffolding, etcétera, pero llega un momento en el que en el que se dan cuenta, oye, ya entiendo cómo funciona esto, y entonces de repente ya todo es mucho más sencillo. Y posteriormente a eso tuvimos entonces una derivada de esa colaboración con Natalia, que es de la Universidad de Granada, en la idea de, oye, podemos usar esto, hay ese momento en algunas técnicas de aprendizaje de robots, los robots pueden aprender, usando Machine Learning pueden aprender en base a su experiencia. Entonces podemos detectar esos momentos y sobre todo lo que queríamos aplicarlo ahí es si ese momento se puede usar para lo que se llama la explicabilidad de los robots. El problema que tenemos ahora con el Machine Learning es que muchas veces los sistemas aprenden automáticamente, pero no sabemos muy bien cómo funcionan por dentro. Y es importante que los sistemas expliquen cómo funcionan, sobre todo de cara a la transparencia, de cara a asegurar que lo están haciendo bien y tal. Entonces la idea es que quizás un momento el momento en el que el robot pasa de no saber hacer algo a terminar de saberlo, en sistemas basados en aprendizaje, puede ser un momento clave para la explicabilidad de lo que hace. Entonces un poco la idea es intentar descubrir ese momento igual que lo ocurre en los humanos, en las técnicas de aprendizaje puede que haya esos momentos y lo usarlos para esto, ¿no? Wow, qué bien. Pero yo creo que también para los adultos es muy difícil decir que estoy confundido y necesito un poquito de ayuda. ¿Cómo has pensado de los robots para que se puedan decir estoy confundido? ¿Es duro para los robots también? ¿O? Lo es, porque de hecho, de nuevo, está relacionado con lo que acabamos de hablar. Muchas veces los sistemas, sobre todo los basados en aprendizaje, el problema es que no saben cuándo fallan. Es difícil saberlo.
Entonces, es un problema difícil, pero muy, muy importante, porque es tan importante saber si he hecho algo bien como saber que lo estoy haciendo mal y necesito ayuda en ese momento. Entonces, es una línea en la que hay mucha gente investigando y es muy importante. Aparte de los robots sociales, también te pareces apasionado para el medio ambiente y has creado sistemas para monitorizar y también para luchar contra fuegos en los árboles. ¿Cómo puedes explicar un poquito más de eso y por qué te interesa mucho? Sí, bueno, pues precisamente esto fue lo primero que hice como en la robótica. Durante mi tesis doctoral, pues estaba la idea con mi director de tesis de, oye, podemos usar robots aéreos, robots que vuelan, pues pueden ser muy interesantes para la lucha contra los incendios forestales, que es un problema grande, no solo medioambiental, sino que incluso se cobra vida, porque luchar contra los incendios es peligroso. Entonces lo que hicimos durante la tesis precisamente es un sistema que usando cámaras a bordo de drones, pues es capaz de dar información sobre los incendios, lo que se llama monitorizar, por ejemplo, ver dónde está el frente del fuego y cómo va evolucionando en el tiempo. Esa información, si se transmite a un centro de control, pues luego puede ser usada para, oye, pues necesitamos más bomberos aquí o allá, o gestionar el incendio mejor. Y bueno, pues y son, claro, pues robots que vuelan, pues se pueden posicionar de forma muy adecuada, acceder a sitios donde no pueden acceder las personas para obtener este tipo de información. Después, más adelante, hemos ido un poco más allá y hemos participado, aunque esto es más a nivel de prototipo, en robots que pueden incluso luchar contra el incendio. Por ejemplo, echar agua al incendio o apagar algunos pequeños fuegos. Y eso lo hemos probado más en una competición en la que había que luchar contra incendios en edificios, ¿vale? Y teníamos drones que iban con un poco de agua y echaban agua en el fuego o con mantas ignífugas y cosas así. Y bueno, este tipo de nuevo en este tipo de casos, frente a la robótica social, la idea es que nosotros nos gustaría que las personas no tuviesen que estar, porque es peligroso. Y claramente en este tipo de entornos peligrosos o difíciles, pues es algo que la robótica siempre ha sido un gran objetivo para precisamente ayudar a las personas en ese caso. ¿Crees que parece alguna vinculación entre los conceptos de robots sociales y también los robots para luchar contra los fuegos que hay? Sí. O sea, hay técnicas al menos de la robótica social que pueden ser muy interesantes en este tipo de entornos. Porque normalmente nunca vamos a tener robots solos luchando contra los incendios, sino que esos robots estarán a la orden o colaborando con los retenes de personas que están luchando contra el incendio. Entonces, si la interacción con los robots, en vez de ser a través de pantallas o de programación, puede ser una interacción más natural, por ejemplo con diálogo o con gestos, y tú le puedes decir al robot, oye, haz esto, otro, pero usando gestos, pues sería muy interesante. Así es que muchas tecnologías de la interacción hombre-robot se pueden aplicar aquí para hacer sistemas más ágiles, más integrados con esos equipos. Y para finalizar, quiero preguntarte más preguntas para estudiantes de ingeniería o estudiantes que quería estudiar ingeniería. ¿Hay algunas habilidades o algunos consejos que puedes dar a estudiantes como yo? Bueno, en primer lugar, como comenté antes, bueno, lo que es la formación básica siempre en matemática, física, un poco de electrónica, un poco de programación, todo eso es muy importante. Luego también hay que estar un poco, una habilidad muy importante, esto está avanzando ahora muy rápido, así que hay una habilidad importante que es ser capaz de entender y comunicarte científicamente, leer artículos científicos, entenderlos e incluso también comunicarte con los demás, ¿no? Y luego hay habilidades también adicionales, bueno, como podríamos decir, la robótica es un poco muy interdisciplinar, como dije antes. Al final es muy difícil que una persona sola haga un robot completo. Hay que involucrar a la gente de muchas disciplinas y cada vez más, por ejemplo, disciplinas humanidades. Entonces hay que aprender a gestionar equipos también en su momento. Entonces ese tipo de habilidades que muchas veces no se, por lo menos en España, no se explica mucho en ingeniería, es también una habilidad importante. ¿Vale? Pero por supuesto los core hay que saber, muchas matemáticas, todo el deep learning es matemática, mucha física, los robots son sistemas que funcionan en el entorno 3D, hay que saber mecánica, hay que saber ese tipo de cosas. Pero eso es importante, pero también estas otras habilidades. Gracias. Y lo siento a las personas que no les gustan las matemáticas. Eso, yo también no puedes evitarlo. No se puede evitar. Yo siempre lo digo cuando voy a institutos a explicar a chicos y chicas, para animarles a hacer esto, les digo, es inevitable. No hay ninguna ingeniería en la que no se estudie matemáticas ni se estudie física, pero luego compensa. Es el lenguaje que usamos, así que hay que hacerlo.
para estudiantes como yo, quiero preguntarte sobre la motivación y como que no te rindas y sigues adelante con tu investigación y también con tu trabajo. Bueno, yo creo que la motivación principal es que estamos en un momento muy interesante de todas estas tecnologías. Siempre va por ciclos, ¿eh? Hay momentos interesantes, luego caen, pero creo que estamos hablando de, bueno, la tecnología, la computación ha avanzado lo suficiente para que ahora podamos tener sistemas que realmente nos pueden ayudar y que pueden afectar en muchos campos, desde la agricultura hasta la salud, hasta la educación, el transporte, todo. Entonces creo que una motivación sería, oye, hay algo importante en el que puedes contribuir, ¿ah? Y entonces ahí diría la motivación. Y luego, para seguir adelante, muchas veces es duro, las carreras de ingeniería muchas veces son duras al principio. Yo creo que la motivación es que al final compensa mucho, porque se hacen cosas que no existen. Vas a poder, digamos, al crear cosas que no estaban antes. Y entonces, bueno, pues yo daría esa motivación a todas las personas que se quieran dedicar a esto. Muchas gracias. Muchas gracias por hablando conmigo hoy y espero que lo has disfrutado y también yo aprendí mucho de ti y espero que ustedes también han aprendido algo de Dr. Luis y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Yo también he aprendido mucho, que además es otra motivación, ¿eh? Se aprende mucho también trabajando con otras personas, así que nada, encantado.